Mateo, muévete, voy a bañarme yo también. Mateo, no te cuento. Venga, muévete, voy a bañarme. ¿Qué tal, señores estudiantes? Muy buenos días con todos ustedes. Buenos días, Deseándoles, licenciado. dese- Buenos días, licen. Buenos deseándoles días, éxitos buenos días, licen. en la presente Buenos semana. días, licen. Buenos días, licen. ¿Cómo ha pasado? Sí me están escuchando, ¿no? Sí. Habiliten los audios también. Audio y video, dijo. Atención a la lista, jóvenes. Gladys Aguachela, Presente, licen. Andrea Hualongo. Buenos días, licen, presente. Buen día. Janini Alban. Alban. Laura Yolanda Alegría. Kimberly Averos. Dijo que tenían problemas con el micrófono, pero que sí está en clases. Ya. Jocelyn Azogue. Presente, licen, buenos días. Buen día. Lourdes Alexandra Barragán. Presente, licen, buenos días. Buen día. Joana Bayas. Presente, licen, buenos días. Buen día. Jeremy Bosques. Bueno, licen, buenos días, Alban, presente, disculpe. ¿Qué nombre me dijo? Alban, disculpe. Albán. Gracias, licen. Jeremy Bosques. Buenos días, Licen presente. Mm, mm, mm. Jennifer Cajamarca. Presente, licen, buenos días. Buen día. Elba Calero. Presente, licen, buenos días. Buen día. Morelia Carvajal. Nayeli Chuli. Presente, licen, buenos días. Buen día. Anthony Estrada. Buenos días, Licen presente. Nancy Carolina Goyes. Es retirada, licen. Ya está retirada. Ya. Lady Guamingo. Presente, licen. Alicia Janet Herrera. Presente, licen. Lida Lata. Buenos días, licen, presente. Buen día. Yomaira López. Presente, licen, buenos días. Jennifer Macas. Presente, licen, buenos días. Buen día. Abigail Molina. Presente, licen. Estefanía Mora. Presente, licen. Alexandra Naranjo. Emily Narváez. Jennifer Pasos. Buenos días, licen, presente. Licen, disculpe, Emily dijo que se había ido a un control nomás, pero, o sea, tenía una cita médica, pero que iba a hacer todo lo posible para volver a conectarse. Me avisa cuando entra, ¿no? Catherine Pérez. Presente, licen. Melissa Pérez. Diana Quinabanda. Presente, licen, buenos días. Cristian Fernando Rea.
Presente, Lizzy. Listen Kishpi se saltó. Ujú. Fernanda Saravino, Evelyn Tenelema, Buenos días, dice presente. Evelyn Tenelema, ya. Melanie Tenemasa, Presente, le dicen buenos días. muy bien. Carla Valdivieso, Presente, Lisa, buenos días. Naida Valero, Presente, Licen, buen día. buen día. Ariana Vera, Buenos días, Lisen, presente. buen día. Jocelyn Llanes. Buenos días, Lisen, presente. ¿Alguien más que logró entrar? Último. Lisa, Morelia Carvajal sí está en la clase, sino que no le vale bien el internet, se la escucha entrecortada. Sí está en listo. Alegría está. Naranjo, Narváez, Pérez Lema y Saravino. Están ausentes. Bien, señores estudiantes, antes de retomar las defensas de los trabajos que están pendientes, veamos lo que es la clasificación jerárquica. Ujú. Estoy compartiendo pantalla, jóvenes. Sí, Sí, Lisen. Lisen. Ya. ¿Qué se entiende por jerarquía, jóvenes? Un concepto general de parte de ustedes. ¿Qué se entendería por clasificación jerárquica? ¿Qué se les viene a la mente a cada uno de ustedes, señores estudiantes? Puede ser un sistema de organización que agrupa elementos de diferente categoría. ¿Ya? ¿Y qué dice Nayeli? Como dicen, también podría ser que es un orden o clasificación de personas, elementos o conceptos. ¿Ya? ¿Qué más se les viene a la mente? También es, o sea, un método para organizar elementos de niveles que van de lo más importante a lo menos importante. Ujú. ¿Sí? ¿Alguien más que pueda opinar? Por ejemplo, esto de la clasificación hablando de, de situaciones, por ejemplo, de rangos, grados, etcétera, etcétera. Podríamos entrar con lo que es el, a- el ejército. Ustedes saben que el primerito es el soldado, luego el cabo. Del cabo creo que saltan al sargento, del sargento al subteniente, del subteniente al teniente, del teniente al coronel, del coronel al mayor, del mayor creo que teniente coronel y luego salta a general. Sí, hablando así, dentro de de estas clasificaciones jerárquicas, también hay dentro de las empresas, ¿no? El nivel de importancia
de cada una de las personas que ejerce un cargo dentro de una empresa. De igual manera, en la universidad, ¿sí? Desde el último trabajador o empleado, que vendría a ser, por ejemplo, el señor que hace las labores de aseo, ¿sí? Hasta el señor rector, ¿sí? Y lo mismo podemos hablar de clasificaciones si estamos, por ejemplo, en un local de juguetes. Vamos clasificando todo lo que hay ahí, de pequeñito desde lo más pequeño hasta lo más grande. Sí, y así podríamos ir dando un sinnúmero de ejemplos, joven. Ujú, ujú. A ver, vamos a continuar con esto. El objetivo general sobre la clasificación jerárquica es proporcionar una comprensión profunda y clara de este método de organización y categorización de información. Clasificación jerárquica. Es el proceso donde combinamos la clasificación simple de cada uno de los conjuntos que tenemos con un ordenamiento de las variables que usamos como criterio para cada una de las clasificaciones simples realizadas. La clasificación jerárquica es el proceso que nos permite separar los elementos de un conjunto en clases y subclases de acuerdo a dos o más criterios de clasificación simultánea. Cada nivel o estrato de la clasificación jerárquica corresponde a un criterio de clasificación. El de más arriba, el criterio es la variable forma geométrica. En el segundo de arriba abajo, el criterio es la variable del diseño interior. En el estrato inmediatamente por debajo, el criterio es la variable tamaño y finalmente para este extracto inferior, el criterio es de tipo de borde. También podemos observar que en la clasificación jerárquica hay un ordenamiento. Este es el que generamos a medida que fuimos seleccionando criterios, es decir, primero la forma geométrica, segundo el diseño interior, tercero el tamaño y cuarto el tipo de borde. En este caso, el criterio de ordenamiento fue el gusto del autor a medida que iba seleccionando criterios. Y estábamos hablando, por ejemplo, de unas figuras geométricas que ya lo vamos a analizar después de contados segundos. Va. Tipos de clasificación. En la primera definición se parte de detalles más específicos y se concluye con los aspectos más generales. Ese esquema es llamado inductivo porque va de lo particular a lo general. En la segunda definición se parte de lo más general y se va detallando progresivamente en aspectos cada vez más particulares. A este esquema se le llama deductivo porque va de lo general a lo particular. Tres propiedades que caracterizan a la clasificación jerárquica, a la organización de la información, al almacenamiento de la información y recuperación de la información. Por ejemplo, enfoquémonos en esta partecita que dice, verán, en la segunda definición se parte de lo más general y se va detallando progresivamente en aspectos cada vez más particulares. A este esquema se le llama deductivo porque va de lo general a lo particular. ¿Y dónde se aplica esto, jóvenes? Por ejemplo, hay un sinnúmero de marcas de carros.
No hablemos de nuestro medio porque aquí el carrito más barato ya conocemos que es un Toyota, por ejemplo. Digamos el más caro. Y el más baratito es un pequeñito de esos que Star, dice cómo es, Sparka, dice cómo he escuchado ese nombre o he visto. Ese vale $8,000. Pero si nosotros nos vamos al mercado norteamericano, jóvenes, o a países europeos, hay gente que tiene mucho poder económico y ellos se mandan a diseñar un carro muy particular, con diferentes características. Hablemos de los carros de los presidentes de cada país, ¿sí? Esos carros son acorazados, etcétera, etcétera. No yéndonos muy lejos. Hay gente que se manda a diseñar un carro se manda a elaborar un carro, a construir un carro a gusto de él. Entonces ahí estamos entrando con este ejemplo deductivo que ese carro particular de un millonario está bordeando, qué sé yo, unos 300, 400, $500,000. Sí, porque ya deja de ser un carro común. Ahí tenemos los famosos Lamborghini, los Bugatti, esos carros franceses, el Volvo, sí, se me va el que tiene el caballito rojo, se me va el nombre. Son carros para gente que le sobra el dinero, ¿no? Mm. Dice, procedimiento para hacer una clasificación jerárquica. Define el propósito. Dice. Por ejemplo, los carros que ocupan los señores presidentes de varios países latinos o europeos. Define el propósito. ¿Y cuál es el propósito? La seguridad del señor presidente. Tiene que ser un carro contra bombas, contra balas, etcétera, etcétera. ¿No? Al ser el conjunto de elementos para clasificar y identifica sus variables y características. Compara las características y selecciona las variables de clasificación. Ordena las variables de clasificación. Clasifica con respecto a la primera variable y continúa sucesivamente con las demás variables hasta agotarlas todas. Conforme clasificas, elabora un diagrama o esquema de la jerarquía. Verifica el proceso y finalmente el producto. Perdón. Por ejemplo, aquí tenemos unas figuras geométricas, jóvenes. Déjenme ver si podemos agrandarle esto. Mm, 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 mm. Bueno, sí pueden mirar, jóvenes, confirmen. Mm. Sí, Sí, listo. licenciado. Ya. Sí, Lisa. Miren, aquí tenemos el texto que estábamos analizando anteriormente. Perdón. Figuras geométricas que difieren en cuatro variables. ¿Y cuáles son estas? Forma, tamaño, diseño interior y diseño del contorno. ¿Va? ¿Sí? Forma, triángulos. ¿Va? Es la forma. ¿Va? Un triángulo, dos triángulos. Triángulo, 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 triángulo. Casi todos son triángulos. Forma, triángulos y cuadrados.
cuadrado, 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 cuadrado y cuadrado. El tamaño, ¿sí? Triángulo grande, pequeños, pequeños, medianos, cuadrado grande, cuadrado pequeño. Ojo, estamos hablando de forma, triángulos y cuadrados, tamaño grandes y pequeños. Diseño interior, ¿cómo está dibujado internamente? Mire, aquí tenemos líneas horizontales en este triángulo. Aquí en este cuadrado tenemos horizontales y verticales que forman unos cuadrados minúsculos dentro del mismo cuadrado. Aquí también en el triángulo, ¿ve? Líneas horizontales y líneas verticales. Aquí en este cuadrado solo líneas horizontales, ¿no? En este cuadrado más pequeño, líneas verticales. Eso está hablando aquí, ¿no? Forma, triángulos y cuadrados. Tamaño, grandes y pequeños. Diseño interior, rayas horizontales y cuadrículas. Tipo de borde, simple y borde doble. ¿Sí? En los bordes, por ejemplo, aquí tiene un borde simple. Acá tiene un borde doble también. Seleccionemos una de las cuatro variables, por ejemplo, forma. La forma de las figuras geométricas presentes en el conjunto son triángulos y cuadrados. Ujú. Dice, si seleccionamos otra variable, por ejemplo, diseño interior, como criterio de clasificación de cada uno de los dos conjuntos que ahora tenemos, nos resulta lo que sigue, dice. Figuras geométricas tenemos triángulos y cuadrados. Dentro de los triángulos tenemos rayas o cuadrículas. Dentro de los cuadrados también tengo rayas y cuadrículas. Podemos seguir Podemos seguir clasificando las figuras de acuerdo con las otras variables, tamaño y tipo de borde. El resultado de estas clasificaciones sucesivas es, es el siguiente esquema, ¿no? ¿Ya? Miren, jóvenes, dentro de las figuras geométricas tenemos triángulos y cuadrados. Dentro de los triángulos tenemos rayas y cuadrículas. Dentro de los cuadrados también tenemos rayas y cuadrículas. Dentro de las rayas tenemos grandes y pequeñas, ¿no? De igual manera, cuadrículas grandes y pequeñas, rayas grandes y pequeñas, rayas grandes y pequeñas. ¿Qué será ese de jóvenes? Esto es simple y borde doble. Grandes, simples y doble borde, ¿no? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, Licen. Sí. Simple y doble Sí, borde. Lizeth. SD significa simple y doble borde, ¿no? Actividad colaborativa. Este enlace, por favor, Darame revisando a ver si se habilita o no. Actividad autónoma, realice el esquema sobre la clasificación jerárquica con tema libre, dice. La clasificación deberá tener al menos 3 niveles, dice, ¿no? Listo, jóvenes.
Sí, sí me dio viendo, señorita Angie Albán. Sí, esos enlaces que se les vio a alguien que esté a la mano, ¿se habilitan o no? Ya le iba a N- entrar. No se abre, Lice. No se abren, ja. No. Seguro, ninguno de los dos. Ese enlace, pásele a Google. Bueno, ahí me avisa. Ujú. Listo, jóvenes. Empecé. ¿Con ustedes ya empezó las defensas de esos trabajitos que se les envió? ¿O arrancamos hoy? Les recuerdo, no se olviden que hay un test de este tema. Les acabo de decir. Estudiarán. A ver, el primer grupo. El Hasta- primer grupo ya expuso, Lice. ¿Cuál? El primer grupo. Ya el primer grupo ya expuso. Ya, che. Déjenme ver, expusieron. Ustedes son educación inicial, ¿ves? Son... Sí, Lice. Ah, sí. Sí, 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 sí. Les ha ido bien, ¿ah? El grupo número dos. Nosotros somos el grupo número 2, Liz. Ah, entonces el uno. ¿Quién es el uno? El uno parece que no había. No había el uno. Entonces el tres. Ya le comparto, Lice. Ya. Por aquí hace tremendo frío, Dios mío. Números aleatorios. Ya. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3. A nosotros nos ha tocado el tema de números aleatorios, generación de números aleatorios. Los integrantes están formados por Nayerly López, mi persona, Juliet Quispe y Abigail Molina. A continuación, mi compañera. 20. Los números aleatorios son fundamentales en muchos campos. Se generan sin seguir un patrón y sirven para estudiar fenómenos inciertos, crear juegos, proteger datos y realizar simulaciones científicas. Esa es la obtenida al azar, es decir, de forma que cualquier número tenga la misma probabilidad de ser elegido y en la elección de un número no sea la elección de otro, variables estocásticas. El ejemplo clásico más utilizado para generarlos es el lanzamiento repetitivo de una moneda o de un dado ideal. Los eventos individuales que generan un número aleatorio no se puede predecir. Sin embargo, el resultado probable después de generar una gran cantidad de números aleatorios sí se puede calcular mediante su función de distribución y otras herramientas estadísticas. Cuando no se especifica ninguna distribución, se presupone que se utiliza la distribución uniforme, continua en el intervalo. Y sus características principales son la incertidumbre, son las que no se puede predecir cuál será el siguiente número. La equidad, son todos los posibles valores en la misma posibilidad de, son todos los posibles valores que tienen la misma posibilidad de ocurrir. No siguen un patrón, no hay una fórmula sencilla que los anticipe. También tenemos la uniformidad. Es la secuencia de números aleatorios. Cada número tiene la misma posibilidad de aparecer. Por ejemplo, si se lanza un dado, cada tiene del 1 al 6. Debería tener la misma oportunidad de salir.
También tenemos la independencia. Es la generación de números aleatorios, no debe ser relacionado con los números generados anteriormente. El resultado de un lanzamiento de moneda no afecta en el siguiente lanzamiento. Tenemos la no predecibilidad. Es imposible predecir el siguiente número en una secuencia aleatoria. Si se puede predecir, no sería realmente aleatorio. Tenemos también la impresibilidad. En situaciones donde se requiere impresibilidad, como en juegos de azar o simulaciones, se utilizan aleatorios. Esto asegura que los resultados no están asegurados o predeterminados. También tenemos la distribución uniforme. Es la práctica de números aleatorios. A menudo se generan a partir de una distribución uniforme, lo que significa que todos los números en un rango dado tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Por último, tenemos la fuente de aleatoriedad. Son los números aleatorios que pueden provenir de fuentes físicas como el lanzamiento de un dado o la desintegración radiactiva a los algoritmos computacionales que generan secuencias. ¿Para qué se usan los números aleatorios? Los juegos de azar. Se usan números aleatorios para generar resultados impredecibles en juegos como la ruleta, dados, cartas y loterías. Un ejemplo sería que un juego de dados, al lanzar el dado en el número que sale del 1 al 6, es completamente aleatorio. También tenemos la criptografía. Se usan algoritmos aleatorios para generar claves seguras que protejan datos. Por ejemplo, en las contraseñas y comunicaciones en línea. Un ejemplo sería crear una contraseña segura en una plataforma. Se puede usar un generador aleatorio de caracteres para formar claves. Las simulaciones se emplean para modelar situaciones reales como el clima, el tráfico o economía, usando datos aleatorios para probar distintos escenarios. Un ejemplo sería que es un simulador de tráfico, que este se usa en números aleatorios para decidir cuántos autos entran a una intersección cada minuto. Las estadísticas y muestreo se utilizan para seleccionar muestras representativas de una población de forma aleatoria, lo cual permite hacer inferencias válidas. Y la inteligencia artificial y videojuegos. En esta IA se usan para entrenar modelos y tomar decisiones variables, ya sea en videojuegos para crear comportamientos impredecibles o entornos generados anteriormente. Generación de números aleatorios. Este significa sacar números al azar sin hacer ningún orden o ningún patrón. Es como cuando lanzas un dado y no sabes qué número va a salir. Puede ser cualquier número del 1 al 6. Hay dos formas principales de hacerlo. El aleatorio real se usa cosas naturales o físicas, como el ruido de una radio sin señal o el movimiento del aire, para obtener números que nadie puede predecir. El segundo, aleatorio por computadora. Las computadoras usan fórmulas para crear números que aparecen al azar, aunque en realidad siguen un cálculo. Se llaman pseudo-aleatorios porque no son completamente impredecibles, pero funcionan muy bien para la mayoría de los casos. Tenemos generación aleatoria físico-natural, que esta se refiere a la creación de secuencias de números o símbolos que no pueden precedirse con un razonable certeza utilizando los procesos físicos o naturales
Este proceso a menudo involucra un fenómeno íntegramente aleatorio como el decaimiento radioactivo, el ruido electrónico, incluso eventos meteorológicos, a diferencia de los géneros de números aleatorios que son logaritmos, los generadores físicos naturales que buscan capturar la aleatoriedad intrínseca del mundo físico. Tenemos algunos ejemplos. Que a pesar de que se conoce la física del lanzamiento, el resultado es exacto, impredecible. También tenemos el ruido electrónico. En esta nos dice que las fluctuaciones aleatorias en la corriente eléctrica es debido a la agitación térmica de los electrones. Eh, También tenemos el decaimiento radioactivo, que este nos dice que es el momento en que un átomo radioactivo se desintegra, es impredecible, aunque la probabilidad de desintegrar es un tiempo dado si es conocida. También tenemos, por último, los fenómenos meteorológicos, en los cuales estos son los eventos como la lluvia, la dirección del viento o la temperatura son difíciles de predecir con certeza. También tenemos lo que es la generación computacional o persuadatoria, que esta se refiere al proceso de creación de secuencias de números que parecen aleatorios, pero en realidad son generados por un algoritmo determinista. Estos logaritmos Un segundito. son conocidos como generadores de números persualatorios utilizando una semilla inicial para producir una secuencia de valores que imitan la aleatoriedad, eh, aunque no son verdaderamente aleatorias, son ampliamente utilizadas en simulaciones, juegos y aplicaciones criptográficas donde se necesitan unas secuencias que se comporten como si fueran aleatorias. Como función, estos se llama pseudo porque no son verdaderamente aleatorias, provienen de cálculos matemáticos que se repiten si se usa una misma semilla. Como función tenemos que un generador peso aleatorio imita la aleatoriedad usando una fórmula matemática que produce números con apariencias aleatorias, aunque están determinados por una semilla inicial, donde X es el número aleatorio generado, ACM son constantes y X es la semilla inicial. Este tipo de fórmula se llama generación crucial lineal. También tenemos los métodos de computación analógica, este tipo de procedimiento de información en la cual se utilizan los valores de continuos eh, como voltajes, corrientes o movimientos mecánicos para representar datos y resolver problemas matemáticos o físicos. También tenemos métodos principales en los cuales son los métodos eléctricos o electrónicos. Esto usa voltajes o corrientes eléctricas para representar magnitudes, como ejemplo, un integrador operacional simula la integridad de una función. También tenemos el método de mecánico, que este usa movimiento físico para representar cálculos, como ejemplo la máquina diferencial de cálculos mecánicos. También tenemos los métodos hidráulicos o neumáticos, que estos se usan fluidos como el agua, el aire o aceite para modelar variables o resolver ecuaciones. Ejemplo, la computadora que simulaba económica usando tanques de agua
También tenemos por último el método óptico, en la cual se usa luz, espejos, lentes y filtros para representar información, como ejemplos los sistemas de procedimiento de imágenes o modelos ópticos para resolver ecuaciones diferenciales. Métodos de computación digital son fundamentales hoy en día porque estas son las herramientas que usamos para que las computadoras puedan pensar y trabajar por nosotros. Gracias a estos métodos podemos procesar enormes cantidades de información, resolver problemas complejos en segundos y automatizar tareas que antes tomaban mucho tiempo. Todo esto se logra mediante algoritmos y sistemas que funcionan con datos digitales, o sea, con series. Y bueno, lo importante es que estos métodos no solo están en las grandes computadoras, sino también cosas que usamos a diario como los celulares, los cajeros automáticos o incluso los autos modernos. En resumen, la computación digital es una parte clave de nuestra vida diaria. Entender sus métodos nos ayuda a comprender cómo funciona el mundo actual. La conclusión, los métodos de computación no solo permiten que las computadoras funcionen correctamente, sino que también hacen posible muchas de las herramientas y tecnologías que usamos todos los días. Entender cómo funcionan estos métodos nos ayudan a valorar el papel tan importante que tiene la tecnología en nuestras vidas y cómo a través de ella seguimos avanzando en distintos campos como la educación, la salud y la ciencia y la comunicación. Muy bien, jóvenes. Vamos con una rondita de preguntas para todos ustedes. ¿Dónde se aplican los números aleatorios? Los números aleatorios se aplican en diferentes campos como la ciencia, la tecnología, la educación. Mm, También se aplica desde la seguridad informática y los juegos de azar hasta la simulación y también en el análisis estadístico. ya. ¿Qué significa un número aleatorio, jóvenes? Rapidito, porque si me buscan en el Google ya no vale. Un número aleatorio es un valor numérico generado de manera indispersible y sin patrón aparente. Ujú. ¿Qué importancia le dan ustedes a la estadística para, para que se aplique en en los diferentes perfiles profesionales? Por ejemplo, ustedes van a estar controlando niños. ¿Creen ustedes que dentro de su perfil profesional entra o no entra la estadística? ¿O la importancia que esta va a tener dentro de su trabajo? Jóvenes, Sí, Lisa. ¿no contestan? Sí, dicen, porque esto nos permite entender y así poder analizar y tomar las decisiones para poder uno tener claro en lo que se va a basar. Porque en educación inicial ustedes van a toparse con niños, con infantes, y ellos ya, cada niño es un mundo que ustedes tienen que ir analizando y ubicándoles. Por ejemplo, va a haber niños que son bastante adelantados, otros tienen un nivel medio, hablando así, categorizándoles ahí, ¿no? Sí,
Entonces, claro que va a ser de suma importancia tener datos estadísticos de cada niño, ¿no? Importantísimo. Y no solamente para la carrera de ustedes, la estadística aplica en todas, en absolutamente todas las carreras, los perfiles profesionales, en todo. Desde que usted nace hasta que usted muere, hay un cuadro estadístico. ¿Sí? Muy bien. Ahora me van a dar los nombres. Nayeli López. A ver, educación inicial B. López me dijo, no. Sí, listo. Siguiente nombre. Vera Ariana. Vera. Siguiente nombre. Juliet Quispe. Quis- ¿Alguien más me faltó? Abigail Molina. Molina. Sí. Sí participó. Ajá. Es la que no se deja ver o le Aquí tiene está. mal ubicada la cámara. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Listo. Siguiente grupo. Voy a agrandarle la imagen. Bueno, buenos días, licenciado, compañeros presentes y compañeras. El tema de nosotros es que nos ha tocado la validación de las variables aleatorias. Como integrantes estamos Jeremy Bosque, mi persona Jocelyn Azogue, Antonio Estrada y Lourdes Barragán. El índice e introducción, validación de las variables aleatorias, importancia de las variables aleatorias, tipos de variables aleatorias, explicación y la conclusión. Sobre la introducción, la validación de las variables es un proceso fundamental en la investigación. Esto implica comprobar si las variables cumplen las características de su tipo. También la variable aleatoria es una función que asigna valores numéricos en los resultados del experimento aleatorio. Por ejemplo, al lanzar un dado, se espera que, porque tiene números pares e impares, se espera que salga un número par o impar. Eso significa que alternan los números al momento de lanzar un dado. Eh, No hay audio. Ya, la validación de variables aleatorias. La validación de variables aleatorias se refiere a la evaluación de si un modelo o suspensión sobre variables aleatorias son apropiadas en el propósito deseado. Es decir, se trata de asegurar que las representaciones matemáticas de la incertidumbre y la validación en datos reflejan adecuadamente la realidad
o el problema que se está tratando de resolver. La importancia de las variables aleatorias. Precisión del modelo. La precisión de un modelo que involucra variables aleatorias es fundamental para determinar que también el modelo puede predecir, descubrir y similar un fenómeno del mundo real. Dada que las variables aleatorias, incertidumbre, intrínsecamente implican incertidumbre, la precisión no se refiere a una exactitud determinística, sino más bien a que también el modelo captura la descubrición de probabilidad de los resultados y que tan cercanos son las predicciones y los valores observadas. Fiabilidad de las conclusiones. Este se deriva del modelo que involucran variables aleatorias, es un pilar fundamental en la investigación científica, la toma de decisiones empresariales y la ingeniería. No se trata solo de obtener un resultado, sino de determinar qué tan confiable es ese resultado y qué tan seguro podemos estar en las inferencias que hacemos. Presentatividad. La aleatoria se refiere a la selección de una muestra de una población de tal manera que cada miembro de esa población tenga la misma probabilidad de ser incluido a la muestra. Estos fundamentos para asegurar que los resultados obtenidos sean lo que se muestra en la población. Géneros de datos. Esto permite desarrollar el pensamiento del estudio que se generaron en datos de la población. Eso simula que el objetivo que practica técnicas para generar la contabilidad de habitantes que hay en la población. Y que aunque no provienen de una población real, los datos fueran diseñados para mantener una orden de la población. Tipos de variables aleatorias. Variables aleatoria discreta. Nos dice que es aquella que puede tomar un número infinito o un número de valores distintos. Estos valores suelen ser números enteros, ya que cada valor tiene una probabilidad asociada. En otras palabras, una variable aleatoria discreta es aquella que puede ser contada. Tenemos variable aleatoria continua. La variable aleatoria continua nos dice que es aquella que toma cualquier valor dentro de un intervalo de números reales. A diferencia de las variables discretas que pueden ser contadas, las variables continuas pueden asumir un número infinito de valores intermedios dentro de su rango. Tenemos aquí dos ejemplos de tipos de variables. Tenemos aquí un ejemplo de variable de discreta que nos dice que una función que asigna un número real a cada resultado de espacio muestra de un experimento aleatorio. Y tenemos acá otro ejemplo de continua. Es una función cuyo dominio es un espacio que muestra cuyo rango es una sucesión de números reales. Explicación. La validación de una variable aleatoria consiste en comprobar que está bien definida, que sus valores posibles tienen sentido y que sus probabilidades sean correctas. Esto asegura que los cálculos probabilísticos que hacemos con esa variable sean confiables y válidos. Esto valida exactamente el dominio correcto. Los valores que pueden tomar la variable deben ser reales y posibles dentro del experimento. Hay los tipos de variables que verificamos si la variable es discreta o continua para aplicar la fórmula adecuada. También la distribución válida en una variable discreta, la suma de todas las
probabilidades debe ser igual a 1, y en una variable continua el área total bajo la curva de densidad también debe ser igual a 1. También hay los valores no negativos. Todas las probabilidades deben ser mayores o iguales a 0. Validar una variable aleatoria es como revisar que todas las piezas de un juego estén en su lugar antes de comenzar. Solo así se puede jugar con reglas claras y resultados justos. En conclusión, sobre las variables aleatorias, son herramientas fundamentales en las que las estadísticas y las probabilidades que nos permiten asociar resultados de experimentos al azar con valores numéricos, al clasificarse en discretas y continuas. Nos ayudan a modelar situaciones reales como conteos o mediciones. Entender cómo funcionan y cómo se representan mediante funciones de probabilidad o densidad es clave para analizar fenómenos ciertos de forma lógica y precisa. Las variables aleatorias nos permiten convertir la incertidumbre en números que podemos estudiar, comparar y predecir. A ver, una pregunta rapidito, a ver. ¿Cuál es la importancia de las variables aleatorias, jóvenes? Segunda pregunta. Son fundamentales en las estadísticas y probabilidades. Ya, algo dice. ¿Qué es muestra y diga un ejemplo? Hablaron de muestra. Por ejemplo, lanzar un dado. Esto quiere decir que como tiene del 1 al 6, son números pares e impares. Quiere decir que uno se espera que caiga un número par o impar. No. ¿Alguien más me quiere decir del grupo? Listo. Muestra es jóvenes, por ejemplo, usted va a querer comprar, va a un almacén y pide qué sé, yo, unos 100 quintales de arroz, azúcar, cualquier producto, ¿no? Y usted no va a tener tiempo para estar revisando los 100 quintales. Entonces usted entra a la bodega y, a ver, señor, bájeme una lona de ahí, una lona de allá, otra lona de acá, qué sé, yo, unos 5 sacos. Y eso usted lo revisa, de los 5, del lote donde que usted va a comprar los 100 quintales de ese producto. Revisa peso, ve el contenido que esté bien y salió. ¿Sí? Y eso se aplica, por ejemplo, en países que tienen las fronteras, las aduanas, que pasan trailers con productos y les hacen bajar un cierto número de costales, porque no les van a hacer bajar todo el producto para revisar. Si dentro de los productos o número de sacos que les hacen bajar, un saco está contaminado, vamos a suponer que está droga, ya se quedó ahí. Un saquito les delató, entonces ese carro está contaminado. De los 100 quintales de arroz, vamos a suponer, siquiera unos 30 están contaminados con droga. ¿Sí? A ver el nombre de los jóvenes. Jocelyn Azogue. Azogue. Ujú. Es la tarea número 10.
Siguiente nombre, Jeremy Bosques. Bosques. Siguiente nombre, Anthony Estrada. Estrada. Siguiente nombre, Lourdes Barragán. Lourdes Barragán. Listo, jóvenes. Siguiente grupo, Ya le comparto. Ya. Buenos días, licenciado y compañeros. Somos el grupo 5. Los integrantes son Cristian Rea, Carla Gualongo, Jennifer Vallas y Elizabeth Quinabanda. Les vamos a hablar acerca de las medidas de tendencia central para datos agrupados, de las metodologías activas, el error didáctico y la enseñanza creativa. Ahora quiero hablarles sobre las medidas de tendencia central. Estas medidas nos ayudan a entender cómo se comporta un grupo de datos, o sea, nos dan una idea general de dónde están concretados, centrados estos datos. Las tres principales son la media, la mediana y la moda. La media es lo que conocemos como el promedio. Se saca sumando todos los valores y dividiendo entre la cantidad de datos. Cuando trabajamos con datos agrupados, usamos el punto medio de cada clase y lo multiplicamos con su frecuencia. La mediana es el valor que está justo en el centro de todos los datos ordenados. Es útil cuando hay datos de extremos, que pueden alterar el promedio porque la mediana no se ve tan afectada por esos valores. Y por último, la moda, que es simplemente el valor que más se repite. Es útil cuando queremos saber cuál fue el dato más frecuente. Las metodologías activas. Estos son enfoques de enseñanza que ponen al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, así fomentando su participación activa, crítica y reflexiva. A diferencia de que en los métodos tradicionales son centrados en la transmisión del conocimiento por parte del docente, y en las metodologías activas promueve el aprender haciendo y el trabajo colaborativo. Las características principales de las metodologías activas son el enfoque centrado en cada estudiante, que favorecen el pensamiento crítico y la resolución del problema, promueven el trabajo en equipo, integran la tecnología y recursos variados, fomentan su autonomía y la responsabilidad. Ejemplos de las metodologías activas. El aprendizaje basado en proyectos. Esto es cuando los estudiantes desarrollan un proyecto real o simulado para resolver problemas o responder a alguna pregunta. El aprendizaje cooperativo. Ahí los alumnos trabajan en grupos pequeños con roles definidos para así alcanzar algunas metas comunes. La clase invertida es el contenido teórico que se estudia en casa, ya sea con videos, lecturas, y en clase se resuelven dudas, se hacen debates o algunas actividades prácticas. El aprendizaje basado en problemas. Esto se parte de un problema real para que cada estudiante investigue, analice y proponga soluciones. La gamificación. Se aplican elementos del juego, ya sea puntos, niveles o recompensas, así para motivar y mejorar la participación de cada estudiante. Las estaciones de aprendizaje son espacios con actividades diferentes, donde cada estudiante trabaja con distintas habilidades o contenidos. ¿Qué es un error didáctico? Un error didáctico es un fallo o equivocación que comete un docente sin intención al momento de enseñar. No se trata de un error de conocimiento, sino de cómo se enseña, la forma, la estrategia o la explicación puede no ser adecuada para que el estudiante comprenda bien.
¿Por qué ocurren los errores didácticos? Los errores ocurren por muchas maneras, como desconocer el nivel del estudiante, usar estrategias poco claras o aburridas, no adaptar el contenido a la realidad del aula, depender solo del libro o la teoría que se está enseñando sin ejemplos prácticos, o no dar espacio para que el estudiante participe o pregunte. Ejemplos de errores didácticos. Explicar con términos complicados sin antes explicarlos. El estudiante se confunde y pierde el interés. Memorizar fórmulas sin entender para qué sirven. El alumno olvida rápido y no pueden aplicarlas. No escuchar las dudas de los estudiantes. Se pueden sentir ignorados o desmotivados. Dar solo un método para resolver un problema. Limita el pensamiento creativo y crítico. Usar solo ejemplos. No conectan con la vida real, el aprendizaje se vuelve lejano o aburrido. ¿Cómo evitar los errores didácticos? Conocer bien a los estudiantes, saber su nivel, su interés, el estilo de aprendizaje, ayudar a adaptar mejor la enseñanza, explicar con claridad y de forma cercana, usar ejemplos de la vida real, situaciones cotidianas o cosas que les llamen la atención, fomentar la participación, escuchar a los alumnos, dejar que pregunten, opinen, se equivoquen y aprendan de ello. Evaluar cómo está aprendiendo, no solo si sacan buenas notas, observar si realmente comprenden y pueden aplicar lo que se enseña. Un error didáctico no te hace mal maestro o maestra, es simplemente una oportunidad de mejorar. Enseñanza creativa. En la enseñanza creativa es un enfoque que estimula la imaginación, la innovación y la expresión personal en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto también se centra en motivar a los estudiantes a explorar, experimentar, a encontrar soluciones originales a los problemas más allá de memorización y contenidos. Tenemos también las características principales. En las características principales tenemos uso de estrategias innovadoras. Esto quiere decir que tiene un enfoque centrado en el estudiante. También el fomento del pensamiento. También tenemos las múltiples soluciones posibles a un problema. También tenemos promueve la autonomía, como también la motivación y el aprendizaje significativo. Valora la originalidad, como la expresión personal entre los estudiantes. Tenemos también el ambiente seguro. En el ambiente seguro, esto es donde no se teme el error, sino que también aprende de él. También tenemos ejemplos de la enseñanza creativa. Esto es crear una historieta para explicar un concepto. También resolver problemas mediante retos lúdicos, y también tenemos usar dramatización para enseñar historietas. ¿Cómo lo aplica en el docente? Un docente creativo diseña actividades dinámicas y variadas para los estudiantes, ya sea utilizando recursos alternativos como el arte, la tecnología y el entorno que nos promueve la libertad del pensamiento y la participación activa. En conclusión, las medidas de tendencia central, la media, la mediana, la moda son herramientas fundamentales para resumir y entender un conjunto de datos. Cada una nos da una perspectiva diferente y saber cuándo usar cada una que nos permite analizar mejor la información. Son muy útiles no solo en matemáticas, sino también en la vida cotidiana, ya que nos ayuda a tomar decisiones más informadas y precisas. ¿Listo? Gracias, Licen, eso es todo. ¿Cuáles son las medidas de la tendencia central que se utiliza para describir un conjunto de datos?
Mm, Recién acaba de decir usted, señor Rea. sí, se me fue el nombre. La mediana, la moda. Y me falta una más porque son tres. Es media, mediano y moda. Deme un ejemplo de moda. También dijeron eso ya. Les vuelvo a preguntar lo que ustedes mismos dicen. Esto se Sí, puede refiere, ser un ejemplo de moda cuando un profesor pregunta a sus estudiantes cuántos hermanos tienen. O sea, cuando el profesor pregunta a los estudiantes cuántos hermanos tienen, que puede ser uno, dos, tres, cuatro. Y pueden No, encontrar no, no, como los estudiantes no, cuántos se no. repite el mismo número de Moda hermanos. es algo que se repite. Por ejemplo, usted cuando vaya a clases presenciales van a toparse, qué sé yo, 35 compañeros. Y de los 35 compañeros, qué sé yo, unas siete personas están ocupando un saco rojo o un saco verde. O si vamos a los zapatos, moda es algo que se repite. O como buscar el número que más se repite. También el número de un conjunto de números, el número que más se repite, esa es la moda. La ropa que más se repite dentro de un curso, esa es la moda, por ponerle un ejemplo. Sí. Otra pregunta, jóvenes, acerca de la educación que ustedes acaban de hablar. ¿Qué importancia tiene el contorno familiar para que el estudiante sea creativo? Mucho porque tendrá que ver por ejemplo, cuando al estudiante en su enseñanza, si no tiene libertad de creatividad, no puede fluir, digámoslo, en el estudio. Dentro del contorno familiar debe haber una paz, una armonía. Por ejemplo, ustedes, no nos vayamos con otros, con ustedes. Si el contorno familiar es conflictivo, ustedes no van a poder desarrollar, no van a poder estudiar. ¿Por qué? Porque el ambiente familiar es un poco pesado, hay riñas, discusiones, y eso perturba a la tranquilidad mental del estudiante. No puede desenvolverse como él quisiera por conflictos internos. Entonces es de una importancia bárbara vivir en armonía. ¿Estamos? Sí, licenciado. Nombres, por favor. Cristian Reales. Rea. Mm. Siguiente nombre. Carla Agualongo, licenciado. Mm. Siguiente nombre. Vaya Jennifer. Bayas. Y el último. Lisbeth Quino Vandalism. Quinabanda. Listo.
Siguiente grupo, si alcanzamos un grupo más. Ya, buenos días, licenciada y compañeros. El día de hoy le vamos a hablar sobre los mindfulness y los simuladores. Ay. Primero, ¿qué son los mindfulness? La mindfulness, también conocida como la atención plena, es la práctica de estar presente y consciente en el momento actual sin juzgar ni distraerse. Se enfoca en la observación y la aceptación de los pensamientos, emociones y sensaciones físicas tal como son, sin tratar de cambiarlos o de evitarlos. Tenemos los beneficios de los mindfulness. Tenemos la reducción del estrés y la ansiedad. Eh, la mindfulness puede ayudar a reducir los niveles de estrés y la ansiedad al enseñar a las personas a enfocarse en el presente y a dejar ir los pensamientos y las preocupaciones. Tenemos la mejora de la concentración y la atención. La mindfulness puede mejorar la capacidad de concentración y atención al entrenar a la mente para enfocarse en el presente. Aumento de la autoconciencia. La mindfulness puede aumentar la autoconciencia y la comprensión de los propios pensamientos, emociones y comportamientos. Mejora de las relaciones. La mindfulness puede tener beneficios para la salud física, como reducir la presión arterial y mejorar el sueño. Tenemos las prácticas de la mindfulness. Primero tenemos la meditación, que es una práctica, que es una práctica común de mindfulness, que implica sentarse en silencio y enfocarse en la respiración o en un objeto específico. Tenemos la respiración consciente, que nos dice que la respiración consciente implica enfocarse en la respiración y observar los pensamientos y emociones sin juzgarlos. Tenemos el caminar con atención plena. Caminar con atención plena implica enfocarse en la sensación de los pies en el suelo y el movimiento del cuerpo. Tenemos comer con atención plena. Comer con atención plena implica enfocarse en la experiencia de comer, incluyendo la textura, el sabor y el aroma de los alimentos. ¿Qué son los simuladores? Sabemos que es una técnica que replica situaciones reales o hipotéticas en un entorno controlado, que permitiendo a los participantes experimentar y aprender de manera segura y eficiente. Estas son útiles para practicar sin riesgos, mejorar habilidades e incluso prepararse para situaciones reales. Eh, la introducción a la simulación, que nos dice que la simulación es una herramienta que nos permite entender cómo funcionan las cosas. Un sistema es simplemente un grupo de elementos conectados entre sí que trabajan juntos para lograr un objetivo. Esta simular nos ayuda a observar, analizar y aprender cómo se comporta ese sistema sin intervenir directamente en la realidad. Los beneficios de la simulación en la educación. Tenemos los beneficios para los estudiantes. En esta encontramos el aprendizaje experiencial, que nos dice que la simulación permite a los estudiantes aprender a través de la experiencia directa y lo que puede ser más efectivo que la teoría social. El desarrollo de habilidades. En esta la simulación puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades prácticas y técnicas en un entorno seguro y controlado. La mejora de la comprensión. Aquí la simulación puede ayudar a los estudiantes a comprender conceptos complejos de manera más clara y concisa. Los beneficios para los educadores. Tenemos la flexibilidad. Aquí la simulación puede ser adaptada a diferentes estilos de aprendizaje y necesidades de los estudiantes. El control del entorno.
Aquí la simulación permite a los educadores controlar el entorno de aprendizaje y ajustar la dificultad y la complejidad según sea necesario. La evaluación objetiva. Aquí la simulación puede proporcionar una evaluación objetiva del desempeño de los estudiantes. Tenemos los beneficios generales en el que encontramos la mejora del aprendizaje. ¿Por qué con esto? Sería porque la simulación puede mejorar el aprendizaje y la retención de información. Tenemos el aumento de la motivación, en el que nos dice que la simulación puede aumentar la motivación y el interés de los estudiantes en el aprendizaje. El desarrollo de habilidades transferibles. En esta, la simulación puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades transferibles a diferentes contextos o situaciones. Características de los simuladores educativos. Una recreación sensorial, social o multimedia de de una situación concreta. Tenemos también la observación reflexiva de la situación y conceptualización abstracta eh, y de la experiencia. También tenemos la búsqueda de soluciones o mejoras, así como la toma de decisiones. Luego encontramos los factores para evaluar los simuladores educativos, en el cual encontramos la generalización, realismo y complejidad. La generalización nos dice que significa que el modelo de simulación puede incluir gran cantidad de variables y variaciones relacionadas con la situación o el contexto que se está recreando. El realismo. El simulador debe incluir la mayor cantidad posible de elementos contextuales o sensoriales propios de la situación que recrea. La complejidad. Aquí tenemos que la complejidad, las variables del modelo deben reflejar distintos escenarios de toma de decisiones para el usuario y adecuados a su nivel de conocimiento. Mindfulness y simulación. La simulación también puede ser utilizada para prácticas mindfulness, ya que permite a los estudiantes enfocarse en el presente y ser más conscientes de sus pensamientos y acciones. La simulación puede ser una herramienta valiosa para enseñar mindfulness en la educación, ya que permite a los estudiantes experimentar y aprender de manera segura y controlada. Conclusiones. Los simuladores son herramientas increíblemente versátiles y poderosas que replican la realidad de un entorno virtual. Su valor reside en la capacidad de ofrecer una plataforma segura y controlada para el aprendizaje. La mindfulness es una práctica que puede tener numerosos beneficios para la salud mental, física y puede ser incorporada en la vida diaria a través de diversas prácticas. Recomendaciones a la simulación con mindfulness. Tenemos antes de la simulación la respiración consciente. Antes de empezar, se hace unos minutos de respiración profunda para concentrar, bajar la ansiedad y mejorar su enfoque. Tenemos el escaneo corporal. Eh, Se revisa el cuerpo rápidamente para soltar tensiones. Define la intención. Se piensa en lo que se quiere lograr, como estar presente o aprender sin juzgarse a uno mismo. Durante la simulación, pausas breves. En simulaciones largas se toma una micropausa para respirar hondo y reenfocarse sin sentirse estresado. Atención al entorno. El mindfulness ayuda a estar más atento a lo que sucede y a las señales no verbales. Manejo de emociones. Aprender a reconocer y controlar las emociones como el miedo o la frustración puede mantener un buen desempeño. Después de la simulación. Es ser compasivo con uno mismo, se entiende que los errores son parte del aprendizaje y que sentir estrés es normal. Y conecta la mente y el cuerpo, se piensa en las sensaciones físicas que se relacionan con las emociones. Gracias. Muy bien, jóvenes. Un par de preguntas.
¿Cuáles son los ejercicios del mindfulness? Son la meditación, eh, la respiración consciente, como ya se lo venía diciéndole, caminar con atención plena, comer con atención plena. Ya. La otra pregunta para la otra compañera. Los simuladores dentro del mundo empresarial, ¿cuál es su importancia en el proceso de sus productos? O sea, puede ser que, o sea, es flexible porque puede ser adaptada a diferentes necesidades, o sea, al estilo. Ya. Y eso, si usted dice puede ser adaptada, ¿cuál sería el objetivo de eso? ¿Qué hacen los simuladores? Creo que, o sea, ayudan bastante a llegar al objetivo, o sea, es como que ayudar a crear conciencia, o sea, lo que se va a lograr. ¿Qué importancia tiene el tiempo ahí? Es un O sea, la ahorro. importancia de los simuladores ahí, o sea, sería como que, o sea, es muy importante, o sea, ayuda para la búsqueda de soluciones o mejoras en la toma de decisiones, se puede decir. Ya, algo me dijo, pero esto de los simuladores es de vital importancia porque, como la palabra mismo lo dice, hacen pruebas primeramente para sacar un producto. Y lo más importante es el ahorro del tiempo, porque vamos a suponer que en una fábrica eh, sacan 100 pares de zapatos al día, por ponerles un ejemplo, pero con simuladores un poco más ya diseñados acorde a la necesidad de las empresas, pueden sacar el doble, el triple, ¿sí? Porque en el proceso normal, en sus estaciones de trabajo, no va a ser lo mismo que lo desempeñe una máquina ya diseñada para sacar un producto, ¿sí? Los simuladores son de gran ayuda e importancia dentro del contexto empresarial. Es sumamente importante. Y también dentro de la educación. ¿No ve ahora usted para rendir la prueba de exámenes para obtener una licencia? Tiene simuladores, usted practica ahí y se le hace más fácil porque usted estudia de ese modo y se va a rendir su examen con simuladores. De igual manera aquí, en la parte académica, también es de vital importancia. Pero en general, dentro del mundo empresarial, es de una ayuda fenomenal en cuanto al tiempo tiene que ver, porque en un proceso normal sacan, qué sé yo, por ponerles un ejemplo, unos 100 pares al día, aplicando la tecnología avanzada que es la simulación. Van a sacar 3 o 4 veces más del mismo producto. Sí, solo dos compañeras participaron, Albán y Pasos. Sí, Lisen, lo que pasa es que ambas han tenido una cita médica y como ya nos tocaba, pues igual ya expusimos. O sea, eran dos más y las dos tienen cita médica el día de la defensa del trabajo. Nombres, por favor. A ver, Alban, Alban Alban, Lisen Alban, y Pasos, Jennifer. Paz, Alban,
Pasos. ¿Dónde está la Ya la encontré. Pasos. No. Y las chicas que no se presentaron, nombres, por favor. Emily Narváez y Carla Valdivieso. Narváez. Cero. Valdivieso. Cero. Se fue. No se presentaron. No se presentó. Y ayudó a hacer el trabajo a la compañera Narváez. Sí, Liz, en las dos ayudaron a hacer, solo Y que tuve dicen, un inconveniente con la, eso de la cita médica. i- igual la compañera Narváez dijo que le había escrito, no sé si le llamó, pero dijo que sí le había escrito, por lo que ella, ella es como que bueno, no un problema, pero es una situación bastante delicada y sí nos había igual comentado, ella sí igual nos comentó desde temprano mismo, pero igual dijo que le había escrito a usted y que cualquier cosa que Mm. le comunique nomás. Ujú, ujú. ¿Cuál era la otra compañera? Está anotada la Valdivieso y Valdivieso. Narváez, dice. Narváez. Mm, Ya. Ya, jóvenes, estudiarán estas presentaciones que vimos ahora de jerarquía. Y ahí les de tomar una pruebita el día que toque con ustedes. Pueda que con ustedes nos vemos el día viernes, creo, ¿no? Miércoles. Viernes. Día miércoles. Miércoles. Ah, No ya. tenemos, dice. Verán, jóvenes, la prueba para que den a las 8 de la noche, porque yo sé que ustedes van a estar activos ahí, qué sé yo, de 8 a 6 de la tarde. Ah, no, pues el día que... No, 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 no. Miércoles, pero el miércoles ya están en actividades. Mm, que a las 8 le pongo el test. A las 8 todo el mundo está en la casa, ¿verdad? Le dicen para los que nos vamos a quedar allá y no llevamos los Pero datos. allá da, pues, mi hija, la prueba. Sí. Yo conversé ayer con el tutor y me dijo que, por ejemplo, si ustedes juegan un partidito, vamos a suponer de 9 a 10, las 2 horas siguientes tienen clases normalmente presenciales, me dijeron. Yo les dije, yo sé que le hice un comentario, le digo, pero no se trata de que son esos 3 días de jornadas deportivas que van a estar los chicos pensando en regresar a tomar clases. No, dice, tienen clases, ya jugaron el partido y se van, dice, a clases. Pero es el criterio de ellos, ¿no? Por mi parte, yo necesito evidencias, en cambio. Así es que no vayan a creer que yo les quiera aguar la fiesta ni nada. Son decisiones de las autoridades. Le digo, pero ellos van a estar alentando a sus jugadores de su equipo. No, pero eso dura 1 hora, Inge, me dice. Y después de que ellos acaben el partido, tienen que estar con usted y recibir clases presencialmente. Es lo que me dijeron. ¿Ustedes saben algo? No, dicen, a mí lo que me dijeron en la reunión A ver, dígame. es que no vamos a tener clases, pero de que yo llevo, o sea, tengo que tener una lista y anotar a quiénes van a las áreas verdes y quiénes están presentes en los campeonatos.
y dijeron que no clases. Sí, que no hay clase. Ya, no sé, pero ayer conversé yo porque unos chicos, es que a veces no hablo por todos, ojo, a veces los muchachos mienten, ¿no? Un grupo de matemáticas me llamó y estuvimos en una tutoría y me dijeron, vea, Ángel, más tenemos clase con usted a las 8 de la mañana, sí. Dice, ¿qué tal si no nos da clase? Porque la mayoría de estudiantes que conforman este curso de matemáticas vamos a viajar. De los 40 estudiantes que hay, 10 apenas son de Guaranda y sus contornos, pero los 30 somos de Quito, Ibarra, Guayaquil, del Oriente, etcétera, etcétera. Entonces yo le transmití ese mensaje al tutor y dijo, no, así sean con 5 estudiantes, usted da clases el día martes, pero estoy hablando del día martes, o sea, del día de mañana. Yo creo que más nos vamos a enfocar en lo que conversa Nalieli. Esperemos eso. Pero la asistencia, sí, hay que pasar la asistencia y cuidarás en jóvenes de la asistencia, porque ha habido las que nombres, las desagradables noticias que pasan la asignatura, pero en asistencia están perdidos. Sí, entonces, por lo menos la asistencia sí tenemos que pasar estos 3 días que se avecinan. Listos, jóvenes, nos quedamos ahí. Cuídense. ¿Viste? Una pregunta. Dígame. ¿El deber de hoy día es grupal o individual? Todo es grupal. Verá que es un trabajo bien sencillito, harán bonito. Sí se abrió ese enlace, señoritas. No, no se abre, Lice. Sí, Lice. No, Sí, Lisa, no listen, a valió. mí sí se me Ah, a abrió. mí sí se me abrió. Entonces comparta, por favor, a la que la compañera que le se abrió, compártale, por favor. Ya, listen, sí, porque Tiene a que mí sí se me abrió. compartirse. Si alguien a mí me salió, envía, ahí está. Revisa y haz tu tarea. Como es en grupo, listo. Son trabajos bastante sencillos. Lean bien y recuerden que todo el conocimiento que van absorbiendo es el beneficio para cada uno de ustedes, joven. Ojo, que no se trata de copiar y pegar. No, no, lean, por favor. La lectura es la base del éxito y el conocimiento de cada uno de ustedes. El que conoce más golpea más duro la mesa, y el que conoce menos es timorato. ¿Será o no será? Está medio cohibido. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento y la base para estar en una discusión. Solo escucha. Pero qué bonito es decir, yo también conocí ese tema. Yo puedo opinar, ¿por qué? Porque yo he leído, yo he investigado. Entonces, esa es la función de cada uno de ustedes, jóvenes. Investigar, empaparse, leer y ganar reconocimiento. Todo depende de ustedes. Si quiere ser un gran profesional, depende de usted. Si usted quiere ser un profesional mediocre, depende de usted. Estamos, jóvenes. Cuídense. Dios mediante, nos vemos la próxima. Bye. Chao, Chao, Liz. chao.